Feliz tarde, amigos. Bienvenidos a su espacio Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM. Todo el tiempo, en todas partes. Les habla Mari Menuto bajo la producción de Zenaida Gamarra, mi CNP 8082, Certificado Nacional de Locución 28777. En los controles, Josber Morales. En la gerencia de producción, Ana Karina Ramos. Les vamos a invitar desde ya, desde este momento, a que visiten nuestra agencia de noticias www.venezuelaempresarial.com.be. Ahí ustedes nos pueden seguir además en Twitter, @BEPisoEmpresarial. ¿Por qué? Porque nuestra agencia de noticias se dedica únicamente a la información exclusivamente empresarial sobre el sector productivo nacional, sobre la gerencia, los temas gerenciales, la gestión productiva, porque eso es lo que tenemos que levantar en Venezuela. Nosotros levantamos la empresa en Venezuela y empezamos a salir adelante. Pueden estar segurísimos de eso, que hay talento de sobra. Cuando dicen que los venezolanos buenos se fueron, tienen que voltear para acá para que vean qué cantidad de venezolanos y de talento y de gente maravillosa con una gran preparación. Le estamos poniendo, no te digo yo, el pecho, el cuerpo, el alma, el corazón, el espíritu a levantar este país porque bien lo merece. Nosotros tenemos la gran responsabilidad histórica de levantar el país, de reconstruir una nación que nos ha dado muchísimo y que a nosotros nos toca reconstruirla, llevarla adelante. Y pero muy pronto, yo se los he anunciado todas las semanas, vamos a estar celebrando eso, el nacimiento de una nueva Venezuela, estoy segura de eso. Así que bueno, vamos a empezar a hablar, queremos transmitir, amigos, escríbanos @BEPisoEmpresarial para que ustedes nos cuenten cuáles son sus casos empresariales, porque yo siempre digo que bueno, la palabra héroes ya se nos quedó pequeña. ¿Sabes que yo decía mucho en este programa que los venezolanos, los empresarios, los profesionales, los emprendedores, los ciudadanos en Venezuela héroes? Pues no, ya nos están llamando inmortales, pues ya somos más que héroes. Y eso es así que por favor comparta sus casos empresariales, sus casos de emprendimiento, sus casos de cómo han sobrevivido, cómo han surfeado la ola de esta crisis. Porque no solamente estamos resistiendo, estamos insistiendo, persistiendo en la sobrevivencia, en la supervivencia, en la vivencia individual, en la vivencia empresarial, y no en la individual, sino en la colectiva. Porque al mantener una empresa activa, al mantener una empresa abierta, estamos contribuyendo a que se levante el país. Estamos contribuyendo con la comunidad, estamos ejerciendo ciudadanía activa, estamos haciendo labor social en apoyo a las poblaciones más vulnerables y somos partes del cambio que merece el país, reinsertando valores y siendo proactivos con cada situación. Mi palabra predilecta, la proactividad, vamos a ser proactivos. Recuerden que estamos viviendo una hora a la vez. Así que esa hora que sea una hora productiva. El tema de hoy, amigos, trata sobre emociones sanas con hambre no duran. Y es que bueno, hoy estuvimos en esta semana, hemos estado desde el día jueves que presentamos aquí en la ciudad de Valencia los resultados de la 18ª encuesta regional de salarios. Hemos estado conversando acerca de cuáles son esas perspectivas salariales. ¿Qué viene? ¿Qué noticia es la que viene con el aumento salarial? ¿Qué es lo que va a pasar? Y también hablamos sobre esas emociones sanas. Pero emociones sanas con hambre pareciera que no pueden durar. Tenemos en línea al autor de ese estudio que ha dado tanto de qué hablar, no solamente en el estado Carabobo y en el estado Aragua, sino en todo el país, porque él presenta los resultados de la encuesta regional y nacional de salarios. ¿Qué significa eso? Bueno, este señor que es Raúl Briceño, él es licenciado en Relaciones Industriales, director, es CEO de Conestructuras, expresidente de la Asociación Nacional de Relaciones Industriales, lo que era ANRI, hoy en día es la Asociación Venezolana de Gestión Humana, conferencista y consultor empresarial en materia salarial y organizacional, presenta este estudio que permite promediar los salarios en diferentes posiciones. Lo tenemos en línea, Raúl. Muchísimas gracias por atendernos. Te tuvimos aquí el jueves. Hoy sábado en la tarde queríamos que compartieras con el resto de la audiencia tu información. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación, Mari. Raúl,
ahora que te tenemos en línea, quería conversar contigo acerca de más o menos qué fue lo que comentaste en Valencia. Tuvimos la actividad en Venezolana de Pinturas, agradecemos haber tenido la actividad allí. ¿Cómo describes la incidencia inflacionaria en este último estudio, sobre todo en comparativo con el estudio anterior? Sí, en efecto, nosotros en nuestras mediciones, que están siendo cada vez más continuas, mensualmente estamos consultando a organizaciones de distinta naturaleza para que compartan con nosotros sus estrategias, sus tácticas salariales y cómo han ido abordando el tema en un entorno económico como el nuestro. En efecto, el fenómeno inflacionario tiene múltiples efectos en la estructura del trabajo. Tiene un efecto que es el que es más notable, que es el del trabajador, a cuyo salario no le alcanza para los bienes y servicios necesarios. Tiene un efecto para la empresa, para su funcionamiento, para la adquisición de materias primas y servicios necesarios para producir. En consecuencia, que tiene impacto en doble sentido. La compensación se ha visto fuertemente impactada, ¿no? Los datos salariales, de inflación asociados a los multilaterales hablan de millones por ciento. Pero además, cuando nosotros analizamos el comportamiento, solamente el incremento del salario mínimo, y comparas el crecimiento que tuvo el salario mínimo desde enero del año pasado hasta enero de este año, supera el 1.000.000%. Entonces, cuando uno mira esas cifras, sabe que la inflación es la gran culpable que está detrás de esos efectos, pero en un elemento de desequilibrio macroeconómico como el que vivimos, las soluciones aisladas no funcionan, ¿sí? Entonces, incrementos salariales que responden solamente a la estructura inflacionaria no van a resolver el problema y probablemente lo van a empeorar. Raúl, con una canasta básica recién publicada por el Sendas de casi 2,5 millones de bolívares, con un incremento pues increíble. Claro. ¿Qué venezolano, qué posición gana esa cantidad de dinero? ¿Acaso los colaboradores se sienten de alguna manera satisfechos, retribuidos por su trabajo cuando realmente tienen un salario inferior a esto? ¿O es cierto cuando Fede Cámaras afirma que no hay salario que baste en Venezuela? Sin duda, y además que la variable de Sendas y las variables fundamentales son los que llamamos canasta alimentaria y canasta básica, pero la compensación va mucho más allá. La compensación debería apuntar a los temas educativos de la familia, la compensación debería apuntalar a elementos de vestimenta, de recreación, de dispersión, es decir, la cosa es incluso mucho más compleja que la que está vinculada solamente a canasta alimentaria o canasta básica. Por lo tanto, si no alcanza para la canasta básica, mucho menos va a alcanzar para un elemento de más integralidad. Definitivamente nosotros estamos convencidos en estas últimas investigaciones que el tema salarial no se va a resolver si no hay una solución macroeconómica. Es decir, si no hay variables más integradas y participación de los sectores productivos, el empresariado, los trabajadores, los sindicatos que pudiesen estar contribuyendo a generar soluciones integrales. Porque sin duda, como bien plantea el sector empresarial, no va a haber aumento salarial suficiente para la naturaleza que estamos viviendo. Hablar de 18,000 bolívares de salario mínimo es absolutamente insuficiente, pero nuestras proyecciones que suponen que pudieran alcanzar los 120,000 bolívares en el salario mínimo, que uno pudiera decir, wow, se va a quintuplicar o sextuplicar la figura que hoy tenemos, tampoco va a ser suficiente. Así es, yo considero, estoy de acuerdo contigo, esas soluciones de las que hablas
obviamente también necesitan una voluntad política que pareciera que por lo pronto no existe para cambiar estas variables macroeconómicas. Sin embargo, pues se apuntó en el evento que sostuvimos el jueves que las soluciones podrían estar de la mano de comenzar a incentivar acuerdos tripartitas para la fijación de salarios. Y te quería hacer eso como primera pregunta y también que me comentes cómo queda ese componente emocional del que tanto nos has hablado a lo largo de los últimos años, cuando realmente el tema emocional, cómo cubro un salario emocional cuando realmente solamente la empresa tiene a duras penas para pagar el componente económico. Sin duda, cuando para responder la primera parte te refieres al comportamiento tripartito, significa la participación de actores vinculados a la estructura del trabajo. Pero para que ellos participen sanamente, también tenemos que pensar en ellos como actores particulares. Es decir, hay que entender que el empresario que va a participar en la tripartita tiene que ser un empresario productivo, que no tenga controles, que pueda comprar materia prima, que pueda tener acceso a divisas para la compra de insumos. Es decir, el fortalecimiento del empresariado como variable, el fortalecimiento de la figura sindical, de la representación de los trabajadores, tiene que ser una variable crucial para que con el Estado, que también tiene que fortalecerse, que también tiene que enderezarse, sean los que vayan a esa discusión. Es decir, no es solo el discurso de hacer participar a los actores, es previo y coincidentemente hacer que los actores que van a participar tengan fortalezas de su participación. Por eso hablamos de los elementos macroeconómicos. O sea, no es solamente sentarnos a discutir entre los tres cuál es el salario que vamos a disponer o vamos a plantear o vamos a proponer. Es que cada uno de ellos necesita oportunidades para que esa figura efectivamente tenga solidez y avance en esas dimensiones. Entonces, y puedan hacer propuestas verdaderamente útiles, ¿no? O sea, un empresario que pueda comprometerse con niveles salariales que satisfagan el bienestar del trabajador, sabiendo que efectivamente puede pagarlos, efectivamente puede producirlos. Esta investigación, y el tema del componente emocional, ¿cómo queda? Claro. Brevemente, porque estamos ya cerrando este espacio, ¿cómo queda esta parte de aliviar un poco esa necesidad de sentirse un poco atendido ese colaborador cuando a duras penas puede recibir salario? Yo creo que estos condicionamientos de fortalecimiento van a incrementar hacia la confianza. La confianza es la emoción básica que va a permitir que tú puedas apostar, que va a permitir que pudiéramos creer en las acciones que vienen. Y la confianza para el empresariado es fundamental. La confianza para el sector sindical o para la representación de los trabajadores es fundamental. Yo creo que desde la perspectiva emocional por ahí tenemos que comenzar. Obviamente la confianza supone actores creíbles. Si hay alguno de los tres actores, empresarial, de trabajadores o del Estado, que no es confiable, que no es creíble, que no genera esos elementos de confianza, no van a generarse los espacios emocionales necesarios. Por eso es que todos coincidimos en que los cambios a actores verdaderamente creíbles es fundamental para que los aspectos emocionales que van a dar cabida a las posibilidades de crecimiento aparezcan. Chévere, Raúl. Por favor, no te retires. Vamos a ir a unos breves mensajes comerciales. Vamos a retornar también con Raúl Briceño en línea para aprovechar y preguntarte acerca de este tema, acerca de los componentes en divisas. ¿Ha significado acaso un aliciente? ¿Las empresas hasta dónde van a poder cancelar este tema de divisas? ¿Cómo hacerse para pagar en moneda dura y adquirir ese compromiso a largo plazo si la situación económica no se solventa? Vamos a una breve mensaje comercial y ya vamos a regresar en línea con Raúl Briceño. En cabina ya tenemos a Mariela Arteaga, que también psicólogo clínico nos va a hablar de esas emociones sanas, porque con hambre, emociones sanas como que no duran. Amigos, ya regresamos en Venezuela Empresarial.